Bienvenidos a este su programa Quiero Vivir. Yo soy el doctor Gilberto Priego. Y hoy, como todos los días, primero dándole gracias a Dios nuestro Señor de haber despertado y haber despertado con bien. Te doy a ti la más grata y cordial bienvenida a este tu cachito de medicina, tu segmento en donde lo único que queremos es que aprendas medicina por el simple hecho de aprender. Punto y se acabó, no hay discusión en esto. Así es, aquí no hay chayotes, no hay embutes, no hay nada de nada. Aquí lo único que queremos es que tengas cultura médica. ¿Para qué? Como tema de conversación, para que presumas con los amigos, para que si estás enfermo sepas qué hacer, que sepas que cómo te va a calificar un callo, un neurólogo, o cómo te va a calificar un dolor de cabeza, un urólogo. Bueno, a lo mejor se confunde de cabeza, ¿no? Ay, perdón. No, retiro lo dicho. Pero pueden darse ese tipo de confusiones. De eso se trata este programa. Y si lo que quieres es invertirle a tu salud para llegar a viejito bien, ese cuento que te venden de que vamos a vivir más años, no es cierto. Ahorita se cae el techo y nos mató a todos los que estamos aquí. La vida no la tienes comprada. Pero si tú tienes la fortuna de llegar a viejito, es muy diferente llegar activo, sano y no en una silla de ruedas todo tullido, entumido y dependiendo de los demás. De eso se trata, tener una buena visión para el futuro en cuestión de salud. Bueno, hoy tenemos un tema interesantísimo y un gran invitado, alguien que yo estimo mucho. Él es ortopedista, él es el doctor Celso Montiel, con un tema, les digo, importantísimo, que yo creo que fueron de los primeros procedimientos en donde vino a revolucionar total y completamente la cirugía de las articulaciones. Bienvenido, gracias por estar aquí, mi buen amigo. Gilberto, buenos días a todo tu auditorio, muchas gracias por la invitación. Como siempre, es un placer estar aquí y aparte de ver temas médicos, me la paso muy bien. Ah, qué bueno, eso es lo más importante, porque fíjense, aquí es como estar echando el cafecito, el cotorreo, la plática, y de eso se trata el programa, no es la escuela. La medicina es muy interesante, pero los médicos somos bien aburridos, de veras, ¿a poco no, Celso? Sí, somos un poquito con el mismo tema, ¿no? De repente. Pero con la solemnidad, ¿no? De, bueno, miren, en la cátedra, ay, no, yo, que me gusta tanto la medicina, roncaba en clase, me quedaba dormido. No, de veras, había clases que decían, no inventes, pero me quedaba dormido. Por eso, la medicina a veces se vuelve tan difícil, porque primero los nombres y todo lo tedioso que puede ser. En este programa lo que tratamos es, en un lenguaje claro, sencillo, que todos lo podamos entender. Todos, hasta la persona que está hablando por teléfono. David, ¿cómo dejas tu teléfono aquí? Qué bárbaro, ¿eh? Les digo, pero bueno, en fin, todo el ruido puede ser válido aquí dentro de cabina. A ver, doctor Celso Montiel, tú que eres ortopedista, eres amigo, eres cuate, te he visto operar y hemos trabajado con algunos pacientes. Dime, ¿fue como un marcaje, como un hito, como un parteaguas el hecho de abrir toda la articulación? Sobre todo yo creo que la más conocida fue la de la rodilla, ¿no? Abrir la articulación, a empezar a trabajar sin abrir. Sí puedes decir que en la ortopedia como ciencia, porque de veras que es una ciencia. Una ciencia que, así digo con todo el respeto, ¿no? Pero miren, imagínense, mientras acá vemos en el quirófano que pásame la malla, pásame por favor esa pincita finita y demás, al otro lado, el cemento, el serrucho, pásame la sierra, no hombre, que pásame el clavo. Sí, claro, se ve algo de ello. Pero por eso tenemos la parte fina, ¿no? Que es del tema que estamos hablando. De entre eso, a toda la finura, los agujeritos, cambia el concepto. Explícanos qué es esta artroscopia, artroscopía, como la queramos llamar, comparado con lo que era antes abrir y de pronto sin abrir poder corregir todo lo que es un defecto de articulación. ¿Marca ese hito en el practicar de la medicina? Sí, de hecho son incisiones muy pequeñas, de menores de 1 centímetro. Te voy a poner el ejemplo de la rodilla, en la parte lateral del tendón rotuliano, ahí se hacen las 2 incisiones y podemos introducir una cámara que nos permite visualizar toda la rodilla. Podemos valorar desde el propio cartílago, los meniscos, ligamentos, y por el otro portal podemos utilizar algún tipo de tijeritas, algún tipo de aparato que se llama radiofrecuencias. Y este procedimiento, pues bueno, ha generado que el paciente pueda llegar a un tratamiento y al otro día egresarse caminando, o sea, deambulando,
y con una recuperación total. Este procedimiento, bueno, viene desde 1939, inicia en Japón y en la década de los 90 el doctor Henry Toftman en Europa lo consolida y de ahí viene evolucionando. Quiere decir que tendrá ya más de 50 años ya practicándose este procedimiento y en Jalisco la curva de aprendizaje, los médicos que tenemos como cirujanos artroscopistas con respecto a rodilla son muy buenos. La artroscopía se puede realizar en rodilla, en cadera, en hombro, en tobillo. El mayor índice de afectación es rodilla, por ser la articulación de mayor carga, de mayor uso y que tiene y que actualmente puede presentarse ese tipo de tratamientos, pues primeramente en las dos generaciones o en las dos épocas donde hay primero donde hay mayor impacto, que son los jóvenes, con actividades deportivas como el fútbol, básquetbol, voleibol, y donde sufren lesiones deportivas, principalmente lesiones meniscales o lesiones ligamentarias. Hoy, anteriormente se dejaban pasar esas lesiones, se inflamaba un poco la rodilla, ya sabes, acudían con el que le diera masaje, alguna automedicación, hoy no. Hoy podemos detectar específicamente la lesión y podemos recuperar al 100% la rodilla o reparar la lesión, desde implantar un ligamento hasta reparar un menisco y permite que esa articulación no se vaya gastando. Y la otra es ya después de los 55, 60 años, cuando ya hay un desgaste. A ver, espérame, Celso, espérame. A ver, fíjate bien lo que me estás diciendo. Me estás comentando que antes un joven tenía basquetbolista, caía mal, se le empezaba a hinchar la articulación. Antes era darle su masajito, su hielo, su calor local y luego así hacerle cuchicuchi a la rodilla, pero no pasabas de ahí, porque querer ver por dentro la articulación implicaba, me imagino que hacer un rajadón de unos 20, 15 centímetros. Así es, sí. Entonces, en cierta forma como ortopedistas, aun cuando decías, ¿cómo me gustaría ver? Pero el precio es muy alto porque para llegar a la articulación tengo que abrir. Entonces el coste en el cuerpo, en el daño, es muchísimo ante la posibilidad de que no encuentre nada. Así es. Entonces, ahorita nos estás comentando que en la gente joven, en la gente que antes nada más era observación y hielito y polvos de la Madre Teresa de... Madre Teresa. Ay, ¿cómo te metes, David? ¿Cómo te metes con la Madre Teresa de Calcuta? Sufrir hasta morir, no, qué bárbaro, tampoco se trata de eso. Vámonos un bisturizazo, regresando, seguimos. Ponte a pensar en eso. O sea, cómo la medicina puede llegar a tal avance que lo que antes nada más te le quedabas mirando como el chinito, hoy actúas con el objeto de prevenir, o sea, como dirían en el póker, pago por ver. Así es. ¿Qué les parece diagnóstico interesante? Y tratamiento. Vámonos al bisturizazo, regresamos, estás en la mejor estación. Así es, aquí Radio Mujer. Ya estamos aquí de regreso en este su programa Quiero Vivir. Hoy con nosotros un gran invitado, el doctor Celso Montiel, compañero ortopedista, hablando de la importancia de lo que es la artroscopía o artroscopia, de lo que significa hoy en la actualidad. Pero fíjense bien, algo que nos dijo tan sencillo, todo lo que implica. Es decir, pago por ver. Lo que antes era, imagínense, no sé, el antes, en donde la rodilla toda hinchada, toda enrojecida, a lo mejor hasta con unos moretones, que dices, a lo mejor hasta coágulos tiene. Y pues, oiga, pues es que quiero ver a ver cómo le fue por dentro. Ah, sí, ¿qué le quiere hacer, doctor? Pues nomás abrirle aquí, mire, unos 15, 20 centímetros, nomás para ver a ver qué tiene. Sácate para afuera, pues ¿de qué se trata? En cambio hoy, mire, vamos a meter 2 agujeritos de medio centímetro, vemos que no haya nada. Y si hubiera que se desprendió el 30% del ligamento, pues ahí mismo lo coso. Y si tiene coágulos, van para afuera los coágulos, porque, pues, bueno, en abdomen el coágulo de sangre lastima mucho, hace adherencias y cochinada y media. Me imagino que en la articulación Igual, también. así es. Ok. ¿No te emociona esto, Celso? Claro, fíjate. O sea, este concepto de cambio radical, pago por ver, porque no te voy a hacer daño. 2 microagujeritos es nada. Y aparte de ver al paciente deambular a las
pasando el proceso anestésico, o sea, poder verlo caminar y que se va recuperando y que en 2, 3 semanas lo puedes ver ya sin muletas y con una recuperación total y evitar que su rodilla se desgaste, pues es fabuloso, ¿no? La artroscopía ha venido a evolucionar una serie de tratamientos, problemas en rótula, problemas en la articulación del fémur, de la tibia, en un método de diagnóstico, en fracturas que te permiten ver hasta dónde vas a colocar el huesito para que el área articular quede parejita, quede congruente, el reparar los meniscos, el implantar ligamentos anteriores y posteriores. O sea, hay una serie de tratamientos que se pueden realizar con la artroscopía. Aparte, también se utiliza en niños que tienen algún proceso infeccioso en la rodilla, podemos drenarle, podemos visualizar exactamente cómo se encuentra su rodilla, ¿no? Entonces, sí, la artroscopía ha sido un margen de evolución total y sobre todo nos permite, te repito, la otra etapa en personas grandes cuando va iniciando un proceso de artrosis, que es el desgaste del cartílago, podemos nosotros limpiar la rodilla, limpiar o dejar parejo, por así decirlo, el cartílago, y actualmente podemos inocular algún tipo de tratamientos para recuperar la rodilla o restablecer la función. O cuando hay algún le llamamos nosotros osteofitos, que imagínate como unas pequeñas piedritas de acúmulo o de calcificaciones en la rodilla, podemos retirarlas por método artroscópico y no tenemos que abrir, como dices, una incisión donde cortamos el tendón, donde cortamos el hueso, donde se hacen incisiones de 10, 15 centímetros. Hoy ya no hay por qué hacer esas incisiones, ya podemos hacer incisiones menores con recuperación inmediata, aparte con un costo pues obviamente menor, ya no tan alto, a pesar de que sí es un procedimiento de alta especialidad, nos permite que el hecho de que no permanezca el paciente 3, 4 días en un hospital, bueno, nos permite abaratar los costos y sobre todo la otra implicación, que es el dolor, ¿no? No es lo mismo que te hagan una incisión de, tú lo sabes, de 15 centímetros a 2 pequeñas incisiones. El grado del dolor pues es mucho menor. Entonces, esa tranquilidad también le permite al paciente su recuperación. El grado de inflamación o traumatismo que se realiza o acto traumático que se realiza en un procedimiento quirúrgico también es menor. Y los riesgos de, hablemos de un proceso trombótico, algún problema de embolia grasa, algún problema de vascular, pues también es menor, porque al realizar un procedimiento quirúrgico en 10, 15 minutos, que lo podemos realizar en 20 minutos, pues obviamente el paciente, sus riesgos son mínimos. El sangrado, tú lo sabes, tienes la experiencia en esto, no es lo mismo que tengas un sangrado de 200, 300 mililitros a que tengas 10 centímetros cúbicos de sangrado, ¿no? Entonces, sí hay muchas ventajas del procedimiento artroscópico y hoy en día se está realizando aquí magníficamente en distintos hospitales con alto grado de calificación de distintos cirujanos ortopedistas y creo que cualquier paciente que sufre una lesión deportiva y que note que su rodilla está inflamada, ojo, el tratamiento no es quitar el dolor con medicamentos, tomando una serie de medicamentos y aplicando hielo nada más. El tratamiento es saber qué te pasó en esa rodilla, porque si no te atiendes va a evolucionar tu problema y va a llegar a perder todo un menisco, que es un soporte interno de la rodilla, o va a terminar de romper, pues es una rotura de un ligamento que probablemente se pudo remodelar o reparar, pero no, ahora habría que implantarlo. Hay pacientes que no tienen meniscos o que los meniscos están fracturados y que aparte está roto el ligamento y pueden seguir caminando, pero el problema sigue evolucionando. Una rodilla, su vida promedio puede ser allá arriba de los 65 o 70 años, con una lesión que sufre una persona de 25 años, a los 35 años de edad, No, ya hombre. tenemos un desgaste articular y que en muchas ocasiones suelen ser irreversibles. Y entonces tenemos que pasar a edades tempranas, estamos operando pacientes de 40 años de prótesis de rodillas. ¿Por qué? ¿De Porque prótesis de rodilla? porque su desgaste ya es total. O sea, no es- Diría mi abuela, pero si es un niño. Sí, claro, porque la lesión la presentaron a los 20 años, nunca se cuidaron, presentaron lesiones meniscales, ligamentarias, después fueron con lesiones articulares, hablamos del cartílago, se fue gastando, y de poderle ofrecer otro tipo de tratamientos como correcciones
del eje articular o algún procedimiento artroscópico, que son procedimientos que hoy en día se pueden hacer mínimamente invasivos, pues este paciente fue evolucionando y a sus 45 años ya tiene un desgaste, hablemos de un grado 4 de desgaste, que es un grado muy severo, donde ya hay un impacto de hueso a hueso, bueno, de zona articular, donde ya no hay cartílago articular y donde el grado de dolor pues es mayor, ¿no? Desde que se pone de pie 5 o 10 minutos no los tolera, no tolera caminar más de 2-5 cuadras y nos enfrentamos a un problema donde sabes que la prótesis tiene un promedio de vida y sabes que el paciente es muy joven, sabes su actividad y qué ofrecerle a ese paciente cuando ya el desgaste es muy severo. Entonces, la recomendación es, sufres una lesión, bueno, que te hagan un diagnóstico primero, ¿no? Y el diagnóstico hoy en día se puede realizar desde clínicamente hasta por algún método de gabinete como una resonancia magnética que nos va a permitir ser 100% específicos en el diagnóstico y 100% en definir cuál es la mejor opción de tratamiento. No, yo me quedo de a 4 con lo de la resonancia en donde pelos y señales, pero salen completitas. Sí. Ok, a ver, entonces, ahora quiero que nos conceptualices para poder entender la diferencia entre la visión directa y lo que es el estudio artroscópico, que lo ves en una televisión. Así es decir, el área que tú estás, vamos a poner la rodilla, que es como tú dices, la que más carga tiene. ¿Cuánto medirá el campo de acción? ¿10 centímetros? Más o ¿12 menos. centímetros? Así es. Tenemos vista de águila los doctores, la verdad, nos defendemos, tenemos una muy buena vista. Pero tú consideras, como experto en esta área, que la vista que puedas tener a 50, 60 centímetros de un área de 10, 12 centímetros comparada con un monitor de televisión de alta resolución que te pone la imagen a 40, 50 centímetros, ¿cambia? Tu visión de este granito, este pellizquito, esta erosión, este osteofito, desde afuera, tu visión de águila a 10, 12 centímetros a un monitor que puede ser de 50 centímetros. Sí, de alguna forma es un proceso de aprendizaje el que tú operes un procedimiento endoscópico, ¿no? Y sí tienes que adaptarte a ese tipo de cambio de visión, pero más sin embargo nos permite ver 360 grados en la rodilla, nos permite ver los 3 compartimentos de la rodilla, nos permite ver desde la parte anterior hasta la posterior y podemos hacer diferentes portales, o sea, diferentes incisiones para llegar a diferentes áreas y poder conocer totalmente la rodilla. Entonces, realmente es un método muy nuevo, muy bueno, muy nuevo en el sentido que cada día va avanzando. Hoy tenemos la alta definición, que nos permite todavía observar mejor la calidad, la nitidez. Entonces, cada día va avanzando mucho más. Ha involucrado aquí el proceso de tratamientos se llaman viscosuplementaciones o de aplicar células madres, o está el proceso de siembra condrocitaria, que es la célula que puede provocar que crezca el cartílago, por así decirlo, el cartílago, solamente que es un proceso en tema de revisión. Está la mosaicoplastía, que es tomar cartílago de un área y ponerlo en otra área, ¿sí? Obviamente son ciertos centímetros nada más, ¿no? Y podemos clasificar nosotros el grado de desgaste o lesión en la rodilla, tanto por una radiografía como lo corroboramos por un método artroscópico. Entonces, nos está permitiendo, te repito, cada día avanzar más en esto y dar solución al problema. Y me quiero imaginar que sería como ver una foto súper ampliada y ver detallitos que a lo mejor desde la visión directa no lo puedes ver. Sí, ¿Nos vamos con esa idea? Vámonos con esa idea a este bisturizazo 31 22 11 90 36 47 18 83. ¡Vámonos! Ya estamos aquí de regreso en su programa Quiero Vivir. Hoy con nosotros mi buen amigo, el doctor Celso Montiel, traumatólogo ortopedista. Están 2 amigos platicando, Celso. No, que los doctores y que las hilachas. Y ya ves, cuando agarran tema de conversación y que los médicos y dice uno, no, dice. Yo la verdad, mi médico, mi ortopedista es un fregonazo, pero fregonazo de los mejores. Eso sí, no dice, después de todo lo que pasé, me dijo, usted va a caminar lo que nunca se imaginó en su vida. Y sí, te hizo caminar, sí, tuve que pagar. Tuve que vender mi coche para pagarle, porque entonces ahora pues tengo que caminar lo que no te imaginas.
¿Qué dijo Doc? Hay de todo. Doc, el tema. Bueno, pues vamos a continuar. La pregunta es, primero, ¿es un procedimiento? Bueno, ya como reforzando el punto, no es lo mismo por muy buenos ojos que tengas, por mucha lupa que te pongas, tratar de ver directo un área de 10, 12 centímetros, a que con los monitores y los artroscopios de alta resolución te pongan la imagen a 4, 5, 10 veces más grande. Mejor. Y que puedas ver, no sé, el granito, el desnivelito que tiene. Ah, mira, nada más un 20% del ligamento se rompió. Sí, tú has visto esa diferencia. Claro, totalmente. Podemos observar mejor la lesión y obviamente nos da un enfoque diferente de tratamiento, ¿no? No sé si también aplica en tu especialidad, pero en la mía de vez en cuando, llega uno que otro paciente que llegan por una segunda valoración, una segunda opinión acerca de una cirugía y entonces me dicen, doctor, nada más que de la vesícula, por así decirlo, pero yo quiero que me abra para que usted pueda ver bien todo. A ver, ¿quién le dijo eso? No, es que el doctor con el que yo me iba a operar me dijo, lo voy a abrir porque su caso es difícil para poder ver todo. No, espéreme, esto es un error, o sea, yo con el laparoscopio, o sea, veo todo lo que tengo que ver y lo veo súper amplificado. ¿También aplica a ti en eso? Sí. Que llega a veces, no, a mí ábrame para ver. No, espéreme, es que no se compara. Sí, claro, y te voy a poner el ejemplo de la máquina de escribir y la computadora, ¿no? O sea, hay personas que dicen, no, es que la máquina de escribir es perfecta y la computadora no se le entiende nada. Y hoy en día los cómputos son un sistema de apoyo y de utilidad total. Así es esto, ¿no? Es un sistema de cómputo y es un sistema de alta definición y resolución que quien lo sabe usar adecuadamente, el beneficio es mucho mayor. Ok. Ahora vamos a entrar a esta parte de en qué consiste, cómo es este procedimiento. Pero la primera pregunta que te haría, suena como que así la pones como bien fácil, ¿no? O sea, no, los operamos y el día siguiente ya se van y se echan sus chelas y se suben al camión acá, el rojo ese que se los llevan a la lucha libre y los pistos y todo. No, ustedes hagan su vida normal. Suena como que es fácil. Te pregunto, ¿este procedimiento es de un consultorio? O sea, yo lo puedo decirle al paciente, no, mire, le doy una emborrachadita y luego aquí lo opero para ahorrar dinero. Ya ves que a veces, Sí. eso no existe en mi ciudad de Guadalajara, ¿no? Ni tampoco en otras. Para ahorrar dinero aquí en el escritorio, mire, lo acuesto. O sea, danos las claves primero. Ya nos dijiste las indicaciones, lesiones en jóvenes y degeneraciones en adultos. Que tienen que evaluarse, se tienen que diagnosticar. Una vez que ya está indicado, ¿qué sigue? ¿Se tiene que valorar su coagulación, si no está anémico? Sí, claro. A ver, platícanos. En jóvenes obviamente sanos, que no tienen algún tipo de patología adyacente, pues el punto nada más es un tema de exámenes laboratoriales, una valoración previa por el anestesiólogo y siempre estos procedimientos se realizan en un quirófano. No son procedimientos que se tengan que realizar en tu consultorio, aunque como bien lo dices, no faltará quien lo pueda hacer. Sería yo creo que un llamado de atención y una recomendación a todos tus audioescuchas que este tipo de tratamiento se hace en un hospital. ¿Por qué? Porque tiene, como cualquier procedimiento quirúrgico, sus riesgos. Para empezar, se realiza un bloqueo en la espalda, que no es la raquia como tal lo dicen, ¿no? Pero sí es un bloqueo menor. Y el procedimiento, aunque suele ser muy rápido, debe de tener el paciente una vía permeable, quiere decir que tiene que tener un suero por la vena, donde cualquier reacción que pueda presentar, bueno, tomar alguna decisión. Siempre debe estar un anestesiólogo y se ocupa un equipo de médicos. Somos 2 médicos que realizamos el procedimiento, un instrumentista y la enfermera circulante, ¿no? Entonces es un procedimiento que debe estar en un área limpia, apropiada, que a pesar de que las incisiones son menores, el riesgo de una infección pues puede estar presente si la hicieras en un consultorio. Entonces implica que por lo menos debe de estar en una área de hospitalización después al procedimiento quirúrgico de menos 12 horas, porque hay que valorar que obviamente pase el proceso de la anestesia y que el paciente cuidara ahí el dolor y que no haya algún tipo de sangrado. Entonces son procedimientos que, aunque suelen ser cirugías ambulatorias o cirugías menores, sí se deben de realizar en condiciones apropiadas. Ya en pacientes mayores... Antes de que sigas, entonces el llamado de atención enfático, claro, es si un médico
el que sea, te propone este procedimiento, aquí mire, le doy una emborrachadita y se lo voy a hacer aquí en mi consultorio, es como prende tus alertas, aguas, puedes estar hasta en peligro. Claro. A mí me tocó el caso, les voy a comentar, radio escuchas, este caso de una jovencita que un apéndice, una sencilla apendicitis y le íbamos a hacer una apendicectomía. En el transfer le pusieron una ampicilina. Una ampicilina. No se enronchó, no reaccionó. Cayó en paro cardiorrespiratorio ahí. Por una ampicilina. Una sencilla ampicilina. Lo que implica que si ponen medicamentos, una gilocaína o algo, o sea, estás en peligro. La verdad es de que la vida es súper frágil y sí se pueden llegar a morir si no están en una situación adecuada. Totalmente. Tú sabes que la reacción o los efectos secundarios de un medicamento están bien descritos y si lo estás realizando en un consultorio, el riesgo puede presentarse y el paciente puede acabar hasta la muerte, ¿no? Que se ha presentado. Entonces sí, la recomendación viene siendo que primero sepan que su médico es un cirujano ortopedista, traumatólogo. Ándale, eso también. Que tenga su cédula profesional estatal, Las dos, federal, ¿verdad? como De debe ser. médico y de Sí, claro, de especialidad. especialista. Es muy importante que conozcan su médico, que sepan quién es primero. Y segundo, que no les oferte un tratamiento falso, ¿no? Que sea un tratamiento apropiado, que es un hospital que cuente con la certificación apropiada y con los cuidados y las condiciones, le explique cuál es su diagnóstico, le explique cuál es su pronóstico y le explique que obviamente va a pasar por un proceso de recuperación. No es lo mismo que abras 10 centímetros, 15, a que hagas una incisión menor. Obviamente la recuperación va a ser más rápida, pero sí va a pasar por un proceso de recuperación y va a tener que tener cuidados, tal vez el resto de su vida para que sepa lo que se le realizó como procedimiento quirúrgico. O sea, como diciendo, la rodilla fregona te la da Dios. Así es. Yo como humano voy a tratar de reparar para que tengas una mejor calidad de vida, pero una rodilla dañada la tienes que cuidar aun cuando yo la reparé. Sí, claro. Te voy a poner el ejemplo de un paciente que es futbolista, que se lesionó, que hubo rotura de ligamentos, que se fracturó un menisco, se reparó el menisco, se implantó el ligamento, paciente joven, empieza a hacer actividad deportiva, primero hace gimnasio, fortalece cuádriceps, se cuida mucho, no tiene mucho peso y continúa su vida. Y el otro es el paciente gordito, que nunca hace ejercicio, que nunca fortaleció el músculo, que es más, y ha ido aumentando de peso, pues obviamente el pronóstico es muy diferente, ¿no? Entonces sí hay que individualizar cada caso, hay que platicar con el paciente específicamente cuál es su pronóstico y hacerle entender que, como dices tú, no es lo mismo una llanta nueva que una llanta que ya ha tenido un proceso de reparación. Hay que cuidarla, ¿no? Hay que cuidarla y hay que hacerle entender al paciente lo importante que es su articulación. Lo que sí es muy claro es que si un paciente sufre una lesión, se somete a este procedimiento, se repara, su pronóstico es mucho mejor. Mucho mejor. Y probablemente nunca tenga que sufrir de la rodilla y nunca cabe en una prótesis de rodilla. Y también tener como pacientes nuestras propias limitantes, ¿no? Yo, por ejemplo, me pongo yo mi ejemplo, corro 10 kilómetros sin ningún problema. Pero le quiero correr más y empiezo con unos dolores de la rodilla impresionantes. No sé qué cachivache me dijeron que tenía descompuesto. Y entonces dices, bueno, ¿de qué se trata? Finalmente tienes que aprender que vas a tener ciertas limitaciones. ¿Por qué? Pues porque no todos llegamos a la repartición igual. Sí, claro. Y muchos pacientes nos dicen, doctor, pero voy a poner el ejemplo de un jugador de alto rendimiento. Él siguió jugando, sí, pero él le pagan millones de dólares, ¿no? Entonces, tú toma en cuenta eso, sí, vas a poder jugar obviamente, pero ten los cuidados primero apropiados, no sé, ejercítate con algún deporte como ir al gimnasio, como hacer natación, empezamos con atletismo y sobre eso vamos avanzando. ¿Qué les parece? Qué interesante. Vámonos al bisturizazo 31 22 11 90 36 47 18 83. Ya estamos aquí de regreso en su programa Quiero Vivir. Hoy con nosotros el doctor Celso Montiel, médico cirujano, ortopedista, traumatólogo, hablando de esta cirugía, método diagnóstico terapéutico que es la artroscopia o artroscopía, como ella autorizó la lengua española. Finalmente,
quiero que nos quedemos con esa idea clara de que es una cirugía, no por ser de mínima invasión con pequeños orificios, quiere decir que está exenta de peligros y se pueda minimizar la cirugía como tal, sino de que debemos de seguir todo un protocolo como cualquier procedimiento quirúrgico. Ok, se manda a hospitalizar, si me imagino la regla de que si tiene más de 40 años, Sí, chequeo valoración con el prequirúrgica, cardiólogo. todo lo demás, así es. Si tiene, te repito, alguna enfermedad como diabetes, como hipertensión, como problemas vasculares de miembros, de piernas, pues en piernas, pues obviamente eso tenemos que tomarlo en cuenta, ¿no? Tenemos que pensar en un tratamiento antitrombótico, cuidados generales, bla, bla, bla. Entonces, ¿Anti qué? Cuidados antitrombóticos. ¿Y eso qué es Sí. tú? Evitar que se forme un trombo o un coágulo en lo que vienen siendo las zonas vasculares de las piernas y que ese trombo pueda llegar a obstaculizar, por así decir, o a tapar y eso de ocasionarte una trombosis venosa profunda o O sea, aún sin tener varices puede ocurrir puede esto. ocurrir. Porque uno pensaría, no, pues tengo varices, bueno, tienes más riesgo. Pero aún sin tener te puede dar esto y ustedes tienen que preparar al paciente. Exactamente. Regularmente este procedimiento implica algunos riesgos que se les explica al paciente y esos riesgos se prevén. ¿Sí me entiendes? Hay que pensar que pueden existir, que pueden pasar y hay que preverlos y hay que ver que el paciente reciba el tratamiento oportuno. Entonces, ahorita que dices esto, déjame les digo lo delicado que es la terapéutica cuando pensamos en alguna complicación. Ahorita el doctor lo que le está diciendo es, tengo que dar medidas para que no me haga coágulos en las piernas, que me inflamen las venas, me las puedan lesionar o que se desprenda un coágulo y vaya y se atore en el pulmón teniendo una embolia pulmonar que nos puede costar hasta la vida. Entonces tengo que, en cierta forma, dar anticoagulantes. Pero como lo voy a operar, pues no puedo dar tanto anticoagulante porque entonces no va a coagular la sangre y yo no voy a poder operar. No es así como ese juego ambivalente. Más sin embargo, fíjate que nosotros tenemos ya el estudio muy bien hecho y hacemos un protocolo de tratamiento. Y te repito, individualizamos al paciente. Creo que hoy en día la medicina no puede ser igual para todos, ¿no? Hay que ver las condiciones del paciente, si es gordito, si es la edad del paciente, si es diabetes, si tiene un problema de diabetes, si tiene un problema de hipertensión, si tiene alguna cardiopatía. O sea, hay que pensar bien en el paciente y no solamente decir, bueno, le voy a operar el menisco con una artroscopía y nada más. No, hay que analizarlo, hay que estudiarlo y sobre eso se evalúa si el paciente, hay pacientes que me dicen, doctor, me operaron de artroscopía, al otro día me fui, a las 2 semanas nada perfecto. Sí, pero a lo mejor su lesión era menor. Claro. Y hay un paciente que dice, me operaron de artroscopía, pero me repararon el menisco, me implantaron un ligamento y tengo 30 años. Y habrá el paciente que tenga 55 años y que su lesión sea mayor y que sus condiciones de recuperación sean diferentes. Entonces sí hay que platicar muy bien con nuestros pacientes y darnos el tiempo de explicarle, repito, sobre su diagnóstico, sobre su pronóstico, dónde se le va a operar, quiénes somos los médicos que lo vamos a operar y cuál va a ser su resultado final. En este procedimiento pasa quirófano, el anestesiólogo le da el bloqueo que tú mencionas y aquí viene ahora sí como el gran hito de este tercer milenio que tuvo sus inicios en el siglo pasado, que es toda la biotecnología. Aquí ya viene el uso de los aparatos que funcionan. O sea, tenemos que tener a alguien que me esté proporcionando el uso adecuado de estos aparatos, que no falle, que tenga una buena vista, buena luz, todo, para poder hacer el procedimiento y que yo pueda hacerme a ver. Así es, sí, tenemos que ocupar la parte técnica del procedimiento, el equipo de artroscopía. Hoy los equipos van avanzando, así como cualquier televisión, cada día se ven mejor, hay alta definición en ellos, hay cámaras de mejor resolución y esto obviamente nos da a nosotros herramientas que nos permiten todavía trabajar mejor. Hay distintos implantes para implantar ligamentos que anteriormente nos llevaba más tiempo realizarlos, se podían llevar 2 horas, hoy en 45 minutos, 1 hora, si todo está bien podemos hacer el procedimiento quirúrgico muy rápido y esto nos da todavía más beneficios, ¿no? Entonces sí, cada día va avanzando la medicina y como tú dijiste es una emoción y para nosotros es un tema también de preparación, ¿no? El médico día a día debe de estar en cursos continuos, el cirujano ortopedista debe llevar un adiestramiento de artroscopía, no todos hacen cirugía artroscópica, deben de estar probablemente varios meses
con varios procedimientos, revisándolos, y la curva de aprendizaje cada día es mayor, ¿no? Entonces, como cualquier trabajo, entre más realizas este trabajo, pues obviamente vas conociéndolo mejor y te va dando más herramientas. Aparte, tu equipo de trabajo es un equipo que ya lo conoces, que saben cuáles son los pasos, el anestesiólogo, tu cirujano ayudante, que también debe ser un especialista, tu equipo técnico, como tú lo dices, el aparato que tienes al lado. Entonces, todas esas herramientas te permiten, obviamente, dar un resultado mejor. Cuando tú estás hablando de toda esta magia que finalmente logras tu objetivo, le quitaste, le implantaste, le mochaste, le cortaste, lo que tú quieras, termina el procedimiento, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Porque lo que tú decías, o sea, en este tipo de cirugías, ok, yo hago mi parte, pero el paciente también tiene que hacer su parte. Sí, El nivel de educación de los pacientes ha cambiado en los últimos años en cuanto a que, a ver, amiguito, aquí yo ya hice lo mío, me chuté haciendo esto como para que usted al día siguiente se quiera poner a patear una pelota. O sea, no se puede, tiene que seguir una rehabilitación. Así es, yo creo que sí, el tema de conciencia médica ha evolucionado más. Creo que nuestros pacientes nos entienden mejor, aunque de repente te enfrentes a algún paciente que al otro día dice, ¿sabes qué? Me tengo que ir a trabajar y puedo mover mi rodilla, pues aguanto el dolor, ¿no? Y obviamente sí lo puede aguantar, sí la va a mover, sí va a poder caminar, pero el resultado a largo plazo no va a ser el mismo que aquel paciente que sí tomó las indicaciones apropiadas. Entonces, te repito, yo creo que es sentarnos a platicar desde antes del procedimiento. Yo, paciente que diagnostico y que le explico cuál va a ser su pronóstico, le explico cuál va a ser su evolución posterior a la cirugía. Y debe de haber un convenio entre él y yo, porque a final de cuentas él va a salir y va a decir, me operó el doctor Celso Montiel, y a mí me gustaría que dijera que gracias a Dios todo le fue bien. Fíjense qué bonito, ¿no? Porque finalmente es un binomio el que está sobre de la enfermedad. A mí me gustaría que nos dieras tu teléfono de contacto, tu consultorio, dónde está, a qué horas te hablan, tus citas. Sí, mira, el consultorio está aquí en Avenida México, esquina Avenida Abedules, es el número Abedules 264. El teléfono ahí es 3813-2601 y con mucho gusto repetimos el teléfono, sí, despacio. 3813-2601. 3813 2601. 01. Ok, el tiempo se nos está acabando y a mí me gustaría ahorita ya para, ahora sí, finiquitar quisiera que nos platicaras un caso. Así, llegó, tuvo esta lesión, no sé, a lo mejor hasta los accidentes en los carros, que de pronto la rodilla se echa pedazos, o sea, a ver, platícanos un caso. Sí, tuve un caso de un paciente que tuvo un accidente en moto, un motociclista. Obviamente giró, la rodilla se lesionó en dos ligamentos, el ligamento anterior, el ligamento medial, tuvo también unas roturas de meniscos, es una rodilla demasiado inflamada, el paciente se sometió a un procedimiento primero de inmovilización, después artroscópico y todavía hoy en día sigue manejando su moto y está muy contento, y creo que son de los pacientes que nos han dado muy buen resultado, y que ser una lesión tan grande que anteriormente no se podía tratar o reparar como con estos métodos, hoy en día se puede hacer. ¿Qué les parece? Qué padre, ¿no? Porque finalmente es lo que buscamos como médicos y para eso nos vamos capacitando más y más y más. Tenemos que ir a congresos, prepararnos y todo. Y lo que decía Celso, como hacer esa llamada de atención de que cada día la medicina está súper más especializada y que debemos de ver que el que nos está orientando sobre una cirugía tenga la capacitación adecuada para poderlo hacer con todos los métodos de seguridad. Así es. Pues muchas gracias por haberme invitado, siempre es un placer. No, y aquí, más para mí. Y entiendo que eres un gran deportista, entonces Así es, conoces perfectamente esto. Sí, lo que es. Te agradezco muchísimo. Gracias. Y vamos a seguir porque lo vamos a tener aquí más seguido de invitado. El tiempo se nos fue rapidísimo, no me queda más que decir gracias. Ahí estuvo David y Toño en los controles, Jessy en el teléfono, César en cámaras, Rosy en la producción y un servidor Gilberto aquí en la conducción. Recuerda, si tu médico te prohíbe el café o el chile, ríete, que no hay evidencia científica que demuestre que hace daño. Hay sensibilidades alteradas. Pero si tu médico no cree en Dios, te pregunto qué estás haciendo ahí. Cambia de médico. Yo soy Gilberto Priego, nos escuchamos el día de mañana. Quédate, porque tenemos mucho que dar aquí en Radio Mujer. Que Dios te bendiga.